Ha sido un proyecto muy especial no solo en Cataluña, sino en toda España, al nacer de una iniciativa ciudadana, desde muy abajo e ir logrando mayor relevancia y respaldo con el paso del tiempo. Sin embargo, las buenas promesas e intenciones políticas en su día parecen haber quedado atrás y las recientes informaciones dejan esta iniciativa casi muerta, al menos por ahora, y con muchos matices que te cuento en este vídeo. La noticia caía como una losa esta misma semana. El gobierno de Salvador Illa dejaba en el limbo, por no decir muerto, el despliegue del tren-tram y tranvías regionales en la provincia de Girona y otras partes de Cataluña. Proyectos que ya hemos contado en vídeos pasados del canal y en hasta 2 entrevistas con los responsables del tren-tram gironés, y que según parece el Ejecutivo Autonómico ya ha trasladado a sus impulsores que los estudios de viabilidad de los tren-tram revelan un coste desproporcionado en función de la demanda esperada, asegurando que los números de dicho estudio no salen, es decir, que el retorno de la inversión no satisface las expectativas. Un estudio que se dará a conocer en breve de forma pública, pero que daría al traste con las intenciones de la zona. Recordemos que desde el 2022 Ferrocarrils de la Generalitat comenzó a barajar en serio el desarrollo de 4 nuevas líneas: Costa Brava-Baix Empordà, de unos 144 kilómetros, que conectaría varias poblaciones de la provincia de Girona sin parada de tren, y el más relevante sobre la mesa, pero también los proyectos del Pirineo, que buscaría unir por ferrocarril Andorra, la Seu d'Urgell y Alp, así como el proyecto del Valles, que tendría 2 ramales desde Manresa, con 38 kilómetros en total, uno hacia Súria y otro hacia Sallent, además del llamado Terras de l'Ebre, entre Tortosa y Alcanar, siendo algunas de estas zonas poco pobladas, aunque la pieza más ambiciosa y que parecía gozar de más respaldo era el de Girona. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La noticia del no al estudio de viabilidad de estos diferentes proyectos se veía venir, ya que muchos de sus responsables notaban la apatía y falta de interés por parte del gobierno actual, mientras se impulsaba el proyecto ya mucho más asentado del tranvía de Tarragona o diferentes ideas y propuestas en el área de Barcelona, todas contadas en sendos vídeos del canal. Sin embargo, la confirmación de esa falta de viabilidad económica desde el estudio ha sido la losa final a las intenciones de sacarlo adelante, aunque fuera a medio o largo plazo, y donde sus impulsores aseguran haberse forzado muchas de sus características y detalles técnicos para parecer menos atractivo, viable y caro, incluso minusvalorar el impacto en número de viajeros y su potencial de transporte. Por lo que no solo no están de acuerdo con esas conclusiones, sino que ya han anunciado una serie de medidas que van desde la movilización hasta redoblar esfuerzos con los diferentes partidos del arco parlamentario catalán. Los impulsores del tren-tram también han reclamado nuevos estudios que afloren el volumen real de pasajeros que a su juicio podría haberse beneficiado, donde también se tengan en cuenta otros argumentos como la vertebración del territorio, sin olvidar el agravio comparativo de toda la provincia en infraestructuras respecto a Barcelona, especialmente en el ámbito del transporte público, criticando además que se traten de sacar adelante proyectos mucho más caros y con más oposición, como la ampliación del Prat, frente a esta iniciativa. Otro detalle que ha molestado a los impulsores del tren-tram en Girona ha sido el gran retraso en conocerse el estudio de viabilidad, con 1 año más de lo previsto, lo cual ha paralizado todas sus iniciativas. Todo indica que Territori dará a conocer un llamado Plan B que engloba diferentes soluciones alternativas que mejoren la conexión de los núcleos urbanos afectados. En el caso del Pirineo se plantea una vía férrea entre Alp y la Seu d'Urgell. En Terres de l'Ebre se pretende reforzar la frecuencia de los trenes Avant. En el Valles se propone la prolongación de ferrocarrils con 2 paradas adicionales que ya han sido aprobadas, más otras 2 en evaluación hasta Santpedor.
Mientras que en el caso del tren tram de Girona, de momento solo se ha deslizado a que se estudia mejorar la conectividad entre Banyoles y Girona capital y crear una línea de bus que conecte Palafrugell y Sant Feliu de Guíxols, dejando claro que al menos con el actual gobierno y en esta legislatura dicho proyecto está muerto y enterrado. Veremos qué novedades llegan en las próximas semanas, así como las iniciativas de los diferentes impulsores de unos proyectos que por sus inicios podrían haberse convertido en modelos a seguir para otros muchos puntos del país y que parecen haberse encontrado con el muro de la burocracia y el complejo sistema político para ir más allá, y por ahora al menos parecen en vía muerta. El tiempo lo dirá y si hay cambios lo contaremos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.